Bendiciones hermanos, muy buenos días. Vamos a comenzar el fin de semana leyendo la palabra. Ya decíamos ayer que empezamos con un nuevo libro que era el libro de Hebreos. Estaba estudiando un poco, estaba leyendo los comentaristas. Hoy voy a empezar por Hebreos antes que por Reyes. Y los comentaristas empieza el libro de Hebreos diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Dios, el libro de Hebreos empiezan sin mencionar al autor, solo a Dios. El autor humano de Hebreos sigue siendo desconocido, pero la inspiración del libro por el Espíritu Santo es evidente. La primera declaración sobre la autoría de Hebreos viene de Clemente de Alejandría, quien dijo que Pablo lo había escrito en hebreo y que Lucas lo había traducido al griego. Tal vez la mayoría de los maestros y comentaristas de la Biblia creen que el apóstol Pablo escribió hebreo sin mencionar su nombre, aunque sus lectores originales lo conocían, indicado por pasajes como Hebreos 13, 18, 19 y el 13, 23, 24. Sin embargo, muchos otros comentaristas creen que es poco probable que Pablo haya escrito este libro. No importa quién haya sido el escritor de Hebreos, hay indicios de que fue escrito bastante temprano, en el periodo del Nuevo Testamento, probablemente entre los años 67 y 69 después de Cristo. La referencia a Timoteo en Hebreos 13:23 lo coloca en una época bastante temprana. La falta de persecución presente en Hebreos 12:4 lo sitúa en una época bastante temprana también. Finalmente, la falta de referencia a la destrucción del templo probablemente lo sitúa antes del año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén y el segundo templo fueron destruidos. Dado que el escritor de los Hebreos está tan preocupado por la transición del antiguo pacto, que parece poco probable que hubiera ignorado la destrucción del templo si ya hubiera sucedido antes de escribir la carta. Dios, así es como comienza el libro. No hay ningún intento de probar la existencia de Dios. Las escrituras suponen que aprendemos de la existencia de Dios y de algunos de sus atributos de la naturaleza. Lo vemos en Salmo 19, del 1 al 4, y en Romanos 1, 20. El escritor de Hebreos sabía que Dios existía y que Él hablaba al hombre. El comentarista Spurgeon dice: la deidad no debe ser explicada, sino adorada, y la filiación de Cristo debe ser aceptada como una verdad de revelación para ser aprendida por la fe. La gata está haciendo ruido. Aunque no puede ser comprendida por el entendimiento. La revelación dada a través de los profetas fue dada de muchas maneras. Algunas veces a través de parábolas, narrativa histórica, confrontación profética, presentación dramática, salmos, proverbios y así similares. Es verdad que Dios habló de varias maneras en el Antiguo Testamento. Habló a Moisés a través de una zarza ardiente, lo vemos en Éxodo 3. Habló a Elías por una voz suave y apacible, lo vemos en Primera de Reyes 19. Habló a Isaías por una visión celestial en Isaías 6. Habló a Oseas por su crisis familiar, lo vemos en Oseas 1:2. Habló a Amós por un canastillo de frutas en Amós 8:1. Sin embargo, la idea aquí es que los profetas hablaron a los padres de varias maneras.
No que Dios habló a los profetas de varias maneras, aunque eso también es cierto. En el primer capítulo, cuando dice en estos postreros días, esto se refiere a la era del Mesías. Puede que sea un periodo largo, pero es el último periodo. La estructura del libro de Hebreos es diferente a la de otros libros del Nuevo Testamento. Empieza como un ensayo, continúa como un sermón y termina como una carta. Obviamente, Hebreos fue escrito a cristianos con origen judío, pero también fue escrito en un estado de ánimo griego con su análisis de Jesús como la realidad última. Este enfoque de la naturaleza de Jesús explica al Salvador a la mentalidad de los filósofos griegos. Hebreo es básicamente un libro que exhorta a los cristianos desanimados a continuar fuertes con Jesús a la luz de la superioridad total de quien es Él y que ha hecho por nosotros. La revelación de Jesús mismo fue única porque no solo fue puramente el mensaje de Dios, como fue el caso con cualquier otro escritor inspirado, sino que también fue la personalidad de Dios a través de la cual llegó el mensaje. La personalidad de Pablo, de Pedro, de Juan y otros escritores bíblicos es clara en sus escritos. Sin embargo, en la revelación de Jesús vemos la personalidad de Dios. El libro de Hebreos en su mayor parte no presenta a Jesús hablando de sí mismo. Hay un sentido en el que el Hijo nos habla en hebreo, en el que el Hijo no habla en hebreo. El Padre habla acerca del Hijo. El libro de Hebreos es Dios el Padre diciéndonos acerca de Dios el Hijo. Si los hombres no pueden aprender sobre Dios por el Hijo, ninguna cantidad de voces o acciones proféticas lo convencerá. Eso lo dice también un comentarista. Voy a empezar por el primer capítulo de Hebreos. Le damos gracias al Padre por esta palabra que vamos a leer en el día de hoy. Y luego iremos a Segunda de Reyes 19. Gracias, Padre, por este libro que vamos a empezar, por esta palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. ¿Por qué a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y en los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos
por estrado tus pies. ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, creo que ya terminó el primer capítulo. Creo que va a ser un libro que me va a gustar mucho. Creo que me va a gustar mucho este libro. Voy a buscar Segunda de Reyes. Y vamos al capítulo 19. Un capítulo bastante larguito. Pero que quería hacer la introducción esa de Hebreo, que me gustó mucho. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová, y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijese: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerza. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsase, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente, y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. E Isaías les respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Y regresando el Resapse halló al rey de Asiria, combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laqui. Y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad y el rey de las ciudades Serfabaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios rey de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso lo destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los del reino de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra de Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros
has vituperado a Jehová, y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré tus altos cedros, tus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempo antiguo yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde veniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis, y segaréis, y plantaréis viñas, y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiese escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo, y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Amén. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue, y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos lo hirieron a espada, y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar, Adón su hijo. ¡Qué grande es Jehová! En el versículo 21 pone la Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Dicen los comentaristas que la idea es que los asirios habían venido a violar a la hija de Sión, la ciudad de Jerusalén, pero Dios no iba a permitirlo. Jerusalén es representada como una joven rechazando con desprecio los avances de un batán. Jerusalén podía ser llamada la Virgen hija de Sión por varias razones. No estaba contaminada con la repugnante idolatría de los paganos. Dios la defendería del intento de violación de Sennacherib y los asirios, y nunca había sido invadida o conquistada por otros desde los días de David. Y luego vemos los versículos del 22 al 28. A ver qué dicen los comentaristas aquí. Santo eres, Señor.
En uno de los versículos también dice: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes. Aquí Jehová describió el gran orgullo de los asirios, que los asirios sentían por sus propias conquistas, pero se olvidaron de que en realidad Jehová estaba a cargo. Es que el Señor toma el control de todo. Incluso si los asirios no lo sabían, le debían su éxito a Jehová, cuando dice: y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir la ciudad fortificada a montones de escombros. Dios entonces confrontó a Sennacherib con aquello que al parecer él no había considerado. Los éxitos de Sennacherib habían sido predeterminados por Dios. Sennacherib no debería jactarse como si lo que había hecho había sido generado o logrado por él mismo. Es que eso es lo que pasa, que muchas veces Dios nos da dones, o Dios le da dones a personas, y se olvidan que es Dios quien le da los dones a las personas, y todo lo que hacemos y todo lo que tenemos es para no gloriarnos en nosotros mismos, sino en Dios, porque todo es para la gloria de Él. Lo poco o lo mucho que hagamos, todo lo que tenemos lo tenemos porque Dios nos lo da, aunque no lo creamos. Bueno, hermanos, hasta aquí la palabra de hoy. Mañana seguimos con Hebreos y el capítulo 20 de Segunda de Reyes. Bendiciones a todos y que tengan un buen día.